Chapter 9. Su cuerpo estaba hecho de espadas. Cuando volví en mí me encontraba en un campo de llamas. Hubo un devastador incendio. La ciudad que me fue tan familiar se había vuelto cenizas ante mis ojos. Parecían los restos de un campo de batalla de una película. Afortunadamente no duró mucho, el fuego cesó a la salida del sol. El alto muro de llamas se había reducido y la mayoría de las construcciones habían colapsado. Me sentía extraño siendo la única cosa viva en aquel lugar. El único vivo en todo este desastre. Debí tener mucha suerte o mi casa debió encontrarse en un sitio afortunado. Independientemente de lo que fuera, en este momento era el único ser vivo en estas llamas. Sentí que ya había sobrevivido, debía seguir vivo. Caminé sin rumbo, porque pensé que permanecer ahí sería peligroso. Realmente no me importaba la gente quemada a mi alrededor, tal vez porque, aparte de no querer terminar como ellos, había un sentimiento más fuerte en mi mente. Pero a pesar de ello, no tenía esperanza. Ya era una maravilla seguir con vida, así que no podía ser salvado. No sobreviviré. Pase lo que pase, no podré escapar de este infierno. Sí, este lugar era el infierno encarnado en la tierra, hasta un niño podría entenderlo. Pero un llanto resuena sobre el ruido de las llamas. Era un bebé que lloraba, temerosa, dolida, pero lo más importante, viva. Volteó mi mirada donde prevenía el llanto. Una mujer, no, el cadáver de la madre del bebé, abrazaba a su hijo de las llamas de aquel infierno. Sin embargo, el lugar donde estaban iba a colapsar. Podía haberme ido, ignorado el llanto y hacer como si nunca lo hubiera escuchado. Pero no lo hice. Si lo hubiera hecho, habría admitido que los humanos somos débiles, por lo tanto. Mi cuerpo se movió solo, tan rápido, más rápido de lo que alguna vez corrí en toda mi vida. Corrí hacia ese lugar y le arrebaté de sus manos muertas a la pequeña, que lloraba ruidosamente de aquel lugar que estaba a punto de colapsar. Ella se salvó, pero yo no. El edificio perdió toda fuerza estructural y cayó, pero logré lanzar a la pequeña suavemente y a tiempo antes de que la aplastara. Yo no tuve tanta suerte. Escombros cayeron sobre mí. Todo el aire de mis pulmones fue expulsado, sentía como si todos mis órganos hubieran sido aplastados por un martillo neumático. Todo mi cuerpo empezó a fallar. Pero extrañamente, no me sentí triste o con miedo a la muerte. Me sentía en paz. Incluso alguien tan desagradable como yo podía salvar a alguien, podían sostener algo, podían sostener la vida en mis manos. Estaba satisfecho. Observé el cielo nublado, mientras el llanto de la pequeña se acercaba a mí. Noté las nubes oscuras, símbolo de que pronto llovería y el fuego se apagará. Esta niña se salvará. Eso me alivia, en verdad, me alivia. Ella vivirá. Lo dije en nombre de las personas quemadas, si alguien tenía que vivir, que sea ella. Están vivos. Están vivos. Ella se salvará, y yo me quemaré y me volveré cenizas. No necesitaba ningún otro significado. Su cuerpo siempre había estado hecho de espadas ilimitadas. Todo el estadio quedó enmudecido ante las palabras del Beast IV/L. Jamás habían escuchado o visto a alguien hablarle con tanta altanería al dios supremo de Mesopotamia desde los comienzos de los tiempos. El único que lo había hecho fue Kingu, y ya sabemos cómo terminó aquello. El mismísimo Marduk estaba con los ojos ensombrecidos ante las palabras pronunciadas por su rival, el Mystery Killer. Marduk está molesto, murmuró Enkidu mirando a uno de sus creadores. El peliverde había sido creado por la diosa Aruru, que era un aspecto de la gran diosa Sarpanit, la esposa de Marduk. Por lo tanto, podía ser considerado hijo de Marduk y de Sarpanit. Te equivocas. Le interrumpió una voz, era la voz de un dios masculino de cabello blanco despeinado, y usaba anteojos. Padre no está enojado, es todo lo contrario, está emocionado. Quien había hablado fue Nabu, el primogénito del dios de dioses. Y en cierto sentido, el hermano mayor de Enkidu. Y para otros el cuñado de Gilgamesh, Lamentablemente, tienes razón. Dijo la madre de Nabu, Sarpanit haciendo una mueca. Las palabras de su hijo mayor eran muy acertadas y muy congruentes al estado de ánimo del dios supremo de Mesopotamia. La verdadera batalla había comenzado, ya no había razones para contenerse más. La tierra se sacudió, los mares se agitaron, el cielo gritó.
Rayos y centellas cayeron como una tribulación divina en las tierras de Babilonia, los vientos formaron huracanes que hicieron que el humano perdiera el equilibrio, pero aún así trató de mantenerse de pie, y el humilde Dios sonrió. Tengo la cabeza de Apsu como mi casa, el cuerpo de Tiamat como mis tierras, pero tú serás mi trofeo. Declaró el gran Dios mientras sus ojos se iluminaban como dos supernovas. ¡Gu! El peliblanco sostuvo su cabeza. Al parecer sentía dolor. Recuerdos que no eran suyos le invadieron. Un valiente guerrero. Un hombre que cazaba golondrinas. Un feroz hombre que mató a un gigante. Un soldado del Señor luchando contra un dragón a caballo. Un rey que se enamoró de una valquiria de Odín. Otro que deseó ser un héroe de la justicia. Y finalmente un caballero que mató a sus camaradas. Cielos, esto duele. Murmuró Mystery Killer con una mueca mientras sonreía luego de que su cabeza dejara de punzar. Una pequeña grieta se hizo presente por debajo de su ojo. Aunque aún así se mantuvo cauteloso ante la proclamación del dios babilónico. Emilia-kun, susurró Rin preocupada. Senpai, vociferó Sakura con ojos cristalinos. Shirou, murmuró Artoria con inseguridad. Gran proclamación del dios supremo de Mesopotamia. ¿Será capaz de hacerla realidad? Exclamó Akasa incitando al público celestial. ¿Sí? Él es nuestro señor de señores. Lo que diga Marduk se cumple. Porque en su mundo, su palabra es ley. Gritaban enardecidos los dioses, apoyando al Señor Supremo del reino de los dioses sin vacilar. Ninguno creía que la bestia de Alaya lograra vencer al dios babilónico incluso si éste había logrado matar al dragón de Marduk. La verdadera batalla comienza. Dijo Alaya mientras se mordía las uñas de las manos. Gudako, Gudao, Mach y los demás observaron expectantes lo que ocurriría a continuación en el combate. Y entonces Dios dejó caer la calamidad sobre la humanidad para que estos la tuvieran que enfrentarla con todo lo que tenían. El cataclísmico carro de las tormentas. Mubayid Mite. De los cielos rugientes y los truenos que resonaban en las tierras ancestrales de Babilonia, los ruidos característicos de los caballos se hizo presente. Todos alzaron la vista hacia el origen para poder presenciar cómo la carroza imperial del rey de los dioses descendía de los cielos. Eran 4 caballos divinos que dejaban un camino llameante a su paso. El destructor, el inexorable, el arrollador y el veloz, aquellas bestias que nunca conocieron la fatiga cuando se trataba de llevar a su señor al campo de batalla. Estos 4 traían el carro personal del dios Marduk, el mismo con el que fue a la batalla contra Tiamat en la antigüedad. Los caballos celestiales originales, diablos, estos chicos serán un problema. Gruñó Setanta frunciendo el ceño. Él tenía sus propios caballos de gran poder, pero conociendo a Marduk, de seguro los caballos de este último serían 1000 veces más poderosos. Yo creo en él, afirmó Basset. A pesar de parecer preocupada, ella no iba a dudar de aquel hombre. El hijo de la luz de Irlanda resopló, antes de sonreír divertido. Por esta vez te daré la razón, mocosa. El Beast IV/L hizo una mueca mientras miraba a los caballos posicionarse a un lado de su amo, y este se montaba en la carroza con tranquilidad. Iba a ser problemático luchar contra Marduk de esa manera, tanto para golpearlo y esquivar sus ataques. Por lo menos el dragón era más grande y lento, pero los caballos estaban hechos para una cosa: velocidad. Cuando Marduk tomó las riendas del carro, los caballos e incluso el mismísimo dios babilónico se llenaron de llamas más calientes que el sol y peores que el infierno. Este era el carro solar original que aquellos dioses como Helios, Apolo y demás dioses solares heredaron del más grande de los dioses. Y sin más preámbulos, el dios supremo agitó las riendas, dándole señal a los caballos para que comenzaran a correr. Y así lo hicieron, con la velocidad de una estrella fugaz, listos para aplastar al humano. ¡Qué increíble velocidad divina! Ciertamente los caballos de Bel-Marduk son lo mejor de lo mejor. Exclamó Akasa asombrada, y como bien había dicho, los caballos de Marduk eran supremamente rápidos. Fue necesario cada onza de experiencia e instintos del Mystery Killer para poder predecir la dirección y poder saltar a tiempo del camino del dios babilónico y su carro imperial del sol.
Sin embargo, cada vez que lo esquivaba Marduk no se molestaba sino que volvía a arremeter contra el humano a igual o incluso mayor velocidad, provocando que el Beast IV/L tuviera que esquivar más y más, hasta que... ¡Mierda!, exclamó el Mystery Killer exasperado mientras miraba el suelo humeante que comenzaba a parecer a la lava ardiente, reduciendo los caminos de escape del humano. «El suelo», exclamó Gudako con los ojos abiertos. «Se está derritiendo», dijo esta vez Gudao al ver que poco a poco el suelo donde se encontraba parado se volvería lava. Y pensar que el calor del carro de Bel-Marduk fuese tan caliente como para volver lava el suelo, decía Mach sin aliento por el poder del carro solar del dios supremo de Mesopotamia. Ese es el dios del sol de los dioses para ti, es probable que este haya sido Ciplan desde un principio para acorralar a la bestia de Alaya. Explayó Mirdin con una mueca. Justamente eso era lo que Marduk quería, como había dicho la maga de las flores. El dios supremo agitó las riendas de sus caballos, aumentando aún más la velocidad del carro solar a mayores niveles y con el poder de un meteoro hacia el Mystery Killer para matarlo de una vez por todas. «¿Ahora qué harás, humano?», habló Marduk con vehemencia, una sonrisa frívola estaba tallada en su rostro divino. «Tienes dos opciones, ser aplastado por los caballos o ser quemado vivo, como has decidido morir. ¿Acaso es el final del hombre araña? Digo, del hombre de las espadas», dijo Akasa con los ojos brillantes. Beast IV/L miró fijamente al dios babilónico antes de hacer lo impensable y estúpido para muchos espectadores, corrió directamente hacia el carro solar de Marduk sin vacilar ante las miradas incrédulas de todo el público. Vi dos caminos, y con fuerza de voluntad, abrí uno en medio. La bestia de Alaya corre directamente hacia Bel-Marduk. Se ha vuelto loco. Muchos empezaron a murmurar cosas al respecto de las acciones del tercer representante de la humanidad, palabras burlonas de los dioses y otras de desprecio por parte de los humanos. «Se ha vuelto loco», exclamó Medea consternada, la bruja de la traición se jaló sus cabellos frustrada por lo idiota que actuaba el humano. «Cálmate, Medea», dijo Heracles en respuesta mientras miraba seriamente las acciones del Mystery Killer. «Debe haber una razón por la que hace eso, solo confía». Medea miró a su amigo, antes de resoplar. A ella no se le ocurría nada que tuviera sentido para estar de acuerdo con la acción ejecutada por el Beast IV/L. «¿Qué intenta hacer?», se preguntó Aoko con los brazos cruzados. «No lo sé, pero será mejor que no muera», exclamó Alaya mientras se mordía las uñas con preocupación. «Vamos, Beast-san. Pártele la madre de frente», exclamó Satán sin vergüenza. «Senpai/Gudako-chan/Ritsuka», dijeron con un suspiro la berenjena favorita de todos, la genio universal y el rey de los magos respectivamente. Gudao no pudo evitar reír entre dientes por las ocurrencias de la pelirroja, pero volvieron a centrarse en el combate. Todos expectantes por lo que haría el Beast IV/L para superar a Marduk esta vez. Para muchos el hombre de ropajes rojos corría hacia su muerte segura, pero al implicado no le interesaba eso, porque para él no corría por las tierras de Babilonia hacia un carruaje divino que lo aplastaría, sino que corría por una colina de espadas. No needing and Jones understanding. El niño de aquel incendio había sobrevivido milagrosamente, cuando se dio cuenta que estaba vivo, es que proceso que se encontraba en un hospital. La niña pequeña que salvó estaba a su lado, abrazándolo fuertemente como si en cualquier momento podría desaparecer vuelto cenizas. El joven Shiro estaba confundido por eso, se supone que debió morir pero aquí se encontraba, ¿cómo? Su pregunta fue respondida cuando un hombre con traje negro, cabello oscuro y ojos vacíos los visitó, parecía tan desconfiable y desaliñado que no podría considerarse como un adulto responsable. Pero realmente parecía triste y solitario. El hombre se presentó como Emiya Kiritsugu, un completo extraño que quería adoptar a ambos. El niño y la niña aceptaron sin mucho problemas. Sonriendo, el adulto empezó a empacar de manera descuidada, hasta que recordó algo. «Oh, lo olvidé», dijo casualmente antes de mirar a los niños y decir las siguientes palabras como si no tuvieran importancia alguno. «Soy un mago». «Wow», dijo la niña. «Eres genial, viejo», dijo el niño.
Ambos con total inocencia no comprendieron el significado de sus palabras, pero el asombro de ambos era legítimo. Eventualmente, luego de que ambos fueran tomados por el hombre que alguna vez fue conocido como el Magus Killer, ambos niños serían conocidos como Emilia Miyu y Emilia Shirou. Ellos no recordaban muy bien su primera reunión ni lo ocurrido en el hospital, pero su padre adoptivo siempre hablaba de aquel día con tanto orgullo y pasión que uno podría decir que ese había sido el mejor día de su vida luego de tantas desgracias. Lamentablemente, la familia se vio obligada a separarse luego de la muerte de Kiritsugu una noche estrellada junto a sus hijos, pero él no los dejó solo. Tenían una vecina yakuza quien los cuidaba, y le dejó una enseñanza muy importante, el Magecraft, y una misión que lograrían cumplir luego de 10 años después de aquel incendio que los dejó huérfanos a ambos hermanos. Reunirse finalmente con su hermana mayor. Fue una noche destinada. ¿Aún no lo has invocado, Only? Y ya, dijo Shirou sorprendido de ver a la joven niña albina frente a él. La susodicha quedó estática cuando uno de sus objetivos de su odio pronunció su nombre. Iya, eres tú. En verdad eres tú. No, no puede ser, Miyu estará emocionada de verte. Iya miraba al pelirrojo frente a ella conmocionada, hablaba de tal forma como si en verdad la conociera y la estuviera buscando por tanto tiempo. Una parte de ella le decía que era solo una trampa, que la atacaría por la espalda en el momento en que le dé su confianza. Por otro lado, esa sonrisa emocionada en su rostro, era imposible que fuese una mentira. Así que ella siguió al joven hasta su hogar, donde la niña Miyu le saltó encima mientras gritaba, One-chan, una y otra vez. Fue una reunión extraña para la hija biológica de Kiritsugu, pero cada vez pensaba más que su abuelo estaba equivocado. Era imposible que ellos fuesen tan malos como había dicho. Y todo quedó aclarado cuando Shirou le mostró el estudio de su padre, donde estaba lleno de diversos planes para asaltar el castillo Seinsvern en Alemania, además de planes fallidos de Kiritsugu en sus intentos anteriores de lograr traspasar sus defensas, además de futuros planes que Shirou y Miyu estaban dispuestos de ejecutar para recuperarla cuando estuviesen listos. Los ojos de Iya se llenaron de lágrimas. Su padre había luchado tanto para recuperarla y había muerto, y le tuvo que dejar ese trabajo a sus hermanitos adoptivos, y aquí estaba ella, odiándolos y con deseos de venganza. El corazón del santo grial blanco de los Seinsvern dio un vuelco, y abrazó a sus hermanos menores entre lágrimas. En una tierra más allá del tiempo y el espacio, un hombre con traje de combate sonrió. Al final el contrato que había hecho con la segunda regente de la Counterforce para que sus hijos se reunieran al fin a costa de su descanso eterno había valido la pena. Porque eso es lo que padre merecedor del título haría. Iya se dedicó a explicar la situación sobre la guerra del Santo Grial a sus nuevos hermanos menores, donde les informó que era la máster del Servant de la Locura, Berserker Heracles el héroe griego más famoso. Se percataron que Shirou tenía unos sellos de comando, así que sería un participante. Los tres hermanos decidieron luchar juntos hasta el final, como su padre habría querido y procedieron a ir al cobertizo de la residencia Emilia para invocar al Servant del pelirrojo. Iya se sorprendió de ver un círculo mágico ya hecho en el cobertizo, pero no comentó nada y ayudó con los preparativos para que su hermano invocara a su Servant. Solo para asombrarse que el Servant Saber, la clase más codiciada, hiciera acto de presencia, y no solo eso, sino de quién se trataba. Artoria Pendragón, el rey de los caballeros. Ella junto a Berserker serían el dúo más devastador de la guerra del Santo Grial, pero la oscuridad infinita del Grial hizo acto de presencia en aquel momento. Su mente humana distorsiona buscaba el arma necesaria y apropiada para superar esta tribulación celestial puesta por el dios supremo de Mesopotamia, Bel-Marduk. Y la había encontrado, descansando con su filo maldito clavado en el suelo mientras su empuñadura apuntaba diagonalmente a los cielos. Con una sonrisa, el arma de leyenda se hizo realidad en las manos del Mystery Killer, listo para enfrentar a la muerte. Y así apareció en sus manos algo con la misma longitud de una lanza, pero cuya hoja se curvaba en una cuchilla circular.
Era una guadaña con un filo en el interior de la siniestra hoja que portaba y daba una sensación incómoda a todos los dioses y bestias mágicas del lugar, especialmente al dios primordial Urano y a Medusa, una encarnación joven de la misma guadaña que había utilizado el titán Cronos para derrocar a su padre, y la espada curva que tiene Demeter para controlar las cosechas. Esta espada divina se le fue entregada al gran héroe Perseo para vencer a la menor de las tres gorgonas, y su nombre era la guadaña asesina de los inmortales. Un dios mensajero se presentó ante el joven Perseo, y le otorgó varios regalos divinos, entre ellos esta misma espada con la que cortaría la cabeza de Medusa, y su nombre era Arpe. ¿Con qué esa cosa?, murmuró Medusa abrazándose a sí misma, no le gustaba para nada aquella arma maldita. Y tenía razones para odiarla, después de todo, fue la espada guadaña con la que fue asesinada hace varios milenios. La menor de las tres gorgonas se vio tentada a castigar al hombre de cabello blanco por invocar aquella cuchilla, pero decidió perdonarlo debido a que vio la razón legítima y útil de Arpe. Aunque en primer lugar, el Mystery Killer la utilizará por una razón un poco distinta en estos momentos. Usando toda su fuerza en sus brazos y cuerpo, la bestia de Alaya golpeó el arnés que unía a los caballos de Marduk en su carro, haciendo estremecer toda la carroza del dios babilónico. ¿Pero qué?, exclamó Zeta anonadado. ¿Qué clase de locura es esa?, gritó Gaia consternada. Así se hace. Ayúdame a recuperar mi dinero, mocoso. Aulló Kagutsuchi de la emoción, ignorando por completo las miradas indignadas que le lanzaban sus congéneres divinos. Pero solo era el comienzo del espectáculo, usándolo como un eje, el Mystery Killer se lanzó al aire debido al impulso. Gracias a que la longitud de Arpe era superior en comparación a los caballos divinos del dios supremo, el Beast IV/L logró esquivar la embestida con el poder de un meteoro y aterrizar sobre uno de los caballos. Todo ante las miradas incrédulas de todo el público, quienes tenían sus quijadas contra el suelo y sus ojos como platos debido a la hazaña del tercer representante de la humanidad. ¿Qué? ¿Cómo? Cálculo todo. Eso fue genial, exclamó Arquiet con los ojos brillantes. Tengo que admitir que fue bastante efectivo, siente orgulloso de que la gran genio universal Da Vinci Chan te ha halagado, mal de la humanidad, exclamó la Loligenio con vehemencia. Siempre supe que sería un gran medio de entretenimiento, dijo Selrech con una sonrisa frívola en su viejo y barbudo rostro. Entonces, ante todo pronóstico, los ojos del humano y el dios volvieron a encontrarse nuevamente, una confrontación de voluntades se hizo presente. Imposible, vociferó el dios con incredulidad ante la maniobra que había ejecutado el humano para anteponerse ante tal adversidad. Y pensar que haría tan arriesgado, por alguna razón la sangre divina por sus venas empezó a correr más rápido por la emoción. Una sonrisa frívola apareció en el rostro del mal de la humanidad antes de hablarle al gran dios de Babilonia sin arrogancia. Dime, ¿los inmortales pueden sangrar? Cuando el humano dijo esas palabras, Marduk apenas pudo registrar el movimiento circular que realizó el Mystery Killer para cortarle las cabezas a los dos caballos del frente de la carroza, para luego hacer lo mismo con los dos caballos restantes en la parte posterior. Arpe los había cortado como un cuchillo caliente cortando mantequilla, su facultad como un arma reflejar la longevidad, era un arma apropiada para combatir inmortales. Los caballos de Marduk han sido decapitados. Los caballos que acompañaron al gran dios contra Tiamat en el Enuma Elish han encontrado su fin. No, jadeó Zarpanit sin aliento, mientras tapaba su boca en una expresión de horror en su hermoso rostro. Al parecer los caballos de papá necesitan un descanso, comentó Nabu con una leve sonrisa divertida. No estaría mal, murmuró Enkidu un poco azul por la imagen, aunque apoyaba a la humanidad, eso no significaba que estuviese de acuerdo con el asesinato de las bestias mágicas, aunque sabía que había excepciones a esa regla. No te sientas mal, mi querido amigo, exclamó Gilgamesh sonriendo, lo cual llamó la atención del barrito. Ver al rey de los dioses caer por un faquer es el mejor entretenimiento que me puede otorgar el mundo. Así que contemplarlo conmigo. ¡Fuaa! El peliverde solo se dignó a sacudir la cabeza por las palabras de su amigo, peor decidió no refutar sus palabras.
Sus ojos se encontraron con los de Siduri, quien le sonrió divertida por la forma de actuar del rey de los héroes. Ambos llegaron al acuerdo tácito de no molestarlo de su burbuja y centrarse en el combate nuevamente. El dios supremo de Mesopotamia se quedó aturdido por un momento mientras miraba a sus fieles caballos que lo acompañaron a su combate contra Tiamat hace eones, ser decapitados sin piedad por un mero humano. Una hazaña que debería ser imposible, pero se estaba dando lugar frente a sus ojos que todo lo ven. Ergo, su clarividencia divina jamás pudo discernir tal resultado. No era un simple humano. Marduk ya no podía verlo de esa forma. Sería un insulto para sus caballos y para su más grande enemigo, Tiamat, considerar al hombre peliblanco frente a él como un monótono humano sin nombre. Él era un humano que tenía muchas armas. Un mal de la humanidad, nacido para atormentar a los dioses, un mal de los elementales. Debía morir a toda costa. Y así sería. Marduk se lo prometió a sí mismo, matar al humano frente a él, con sus propias manos. El peliblanco se puso de pie sobre el lomo de uno de los caballos, que aún seguían corriendo a pesar de su falta de una cabeza. Era una de sus habilidades. Incluso ante la fatiga y la muerte estos caballos nunca se detendrían, pero con la falta de una cabeza, eran incapaces de ir a toda velocidad, y solo podían ir en línea recta. El Mystery Killer levantó la guadaña con las dos manos sobre su cabeza, listo para cortar por la mitad al gran dios de Babilonia, aprovechando su estado aturdido. La bestia de Alaya piensa acabar con esto de una vez por todas. La espada divina Arpe, entregada por los dioses a un héroe griego, será la arma con la que acabe con el gran rey de los dioses. Exclamó Akasa con gran emoción por el desarrollo inesperado del combate, y el contraataque que había dado el Beast IV/L, quien parecía estar contra las cuerdas, cuando en realidad era todo lo contrario, y esperaba el mejor momento para acabar con su oponente. Y ese momento era ahora. «Hazlo, chico», exclamó Sasaki, quien quería ver a un dios ser rebanado en pedacitos. «A ver cómo resulta esto», murmuró Emilia mientras observaba todo desde las sombras. «Foukyo», exclamaba Fo apoyando la victoria de su amigo. Pero, al igual que la humanidad tenía muchas armas almacenadas, Dios tenía autoridad suprema en el mundo con la que podía hacer realidad sus deseos. Burst. Apenas el humano tuvo tiempo para sorprenderse cuando esa única palabra salió de la boca del gran dios sin vacilar por ningún segundo, provocando una gran explosión que resonó en todo el coliseo para asombro de todos los espectadores quienes observaban el combate. Había convertido su carro solar Umbrock en Phantasm, un ataque de último recurso. ¡Qué acción más inesperada! Marduk, el rey de los dioses, se vio acorralado y se sintió obligado a destruir su propio carruaje. Dijo la existencia suprema del Nasuverso, para molestia del susodicho dios, pero este no podía refutar sus palabras, debido a que en cierta medida eran ciertas. Esto no lo hace más emocionante», decía Kagutsuchi con una sonrisa frívola en su rostro. Él estaba disfrutando en gran medida el espectáculo que se desarrollaba frente a él. Y no era el único dios que sentía eso. Además de él, dioses como Amaterasu, Raijin, Susanoo, Horus y demás dioses que no querían la extinción de la humanidad, ellos sentían una esperanza. Por otro lado, para los demás dioses, ninguno de ellos, ni siquiera Sarpanito Nabuse, esperó que el dios supremo de Mesopotamia usara tal táctica tan desesperada. Pero ellos no sabían que si iba a matar a este humano, Marduk debería usar todo su poder a su disposición. De la cortina de humo salió volando el Beast IV/L varios metros. En sus manos había un gran escudo con forma de una cruz. Al parecer había logrado reaccionar a la explosión sorpresa del carro solar para hacer aparecer un escudo para protegerse contra eso. Fue un gran escudo formado con la mesa redonda de los caballeros más valerosos de la deslumbrante Camelot, cuya fortaleza nunca caerá mientras el corazón del usuario siga luchando. Su protección es proporcional a la fuerza de voluntad del individuo. Y el Mystery Killer tenía una voluntad de acero. Era Round Shield en toda su gloria santa y justa, para que cada espectador se deslumbrara con su protección sagradas. Era el escudo de aquel caballero que ostentó el puesto del asiento vacío, donde se sentaría el más grande caballero del mundo que alcanzaría el Santo Grial.
El escudo con el que Sir Galahad invoca la fortaleza de la utopía distante, los muros blancos de Camelot donde los caballeros sagrados se reunían junto a su glorioso y único rey. El escudo del caballero del Grial, cuya dureza es comparable a los majestuosos y puros muros blancos del gran reino de Camelot. ¿Cuántas armas tiene este hombre? Bien hecho, Shirou, exclamó en un susurro Artoria, realmente aliviada de que la bestia de Alaya se encontrara bien. Incluso su auge saltaba de la emoción. El escudo de Sir Galahad, impresionante, murmuró Sir Percival con una mano en su barbilla, gratamente sorprendido por la curiosa habilidad de usar las armas y noble fantasmas de otros. ¿Qué clase de habilidad es esa?, exclamó Sir Gawain brillante como siempre, igualando el sol de verano. Quizás una manifestación de su poder como Beast, intuyó Sir Lancelot, pero no parecía seguro. A su hijo a su lado, Sir Galahad no comentó nada. El caballero del Grial lanzaba miradas hacia el lugar donde estaba la Mazu, cuidándola desde lejos. Él sabía que algunos tenían resentimiento hacia él por abandonarla, pero el trabajo de un hermano mayor es eterno. Sea lo que fuese, solo debemos esperar y observar, dijo Sir Bedivere con calma para tranquilizar a sus demás compañeros de la mesa de Camelot. Pero el caballero del brazo de plata observaba un tanto extrañado la forma en que su rey miraba y se emocionaba por el mal de la humanidad. Era algo nuevo para él observar esta faceta de ella. No obstante, era satisfactorio ver a su querido rey manifestar emociones humanas ahora, en vez de esa actitud impasible e imperturbable casi inhumana que ella tenía durante su reinado en Camelot y su caída en la rebelión provocada por Mordred. Por otro lado, volviendo al combate entre el dios supremo y la bestia de Alaya. Aunque este último había recibido una poderosa explosión, casi tan fuerte como recibir un golpe del ataque anti-ejército de Gae Volga Quemarropa, y él conocía muy bien la sensación lamentablemente, gracias a su actuar rápido y la gran defensa del escudo de Sir Galahad, el peliblanco logró protegerse de la mayor parte del daño sin muchos altercados, sin embargo fue mandado a volar varios metros lejos de su rival, haciendo que arrastrara los pies duramente por el suelo de Babilonia. Cuando por fin el mal de la humanidad logró reincorporarse nuevamente, miró donde había estado hace unos momentos atrás, donde se supone que estaba el carro solar que explotó hace unos momentos y la ubicación de Marduk, y dicho lugar estaba cubierto de una gran cortina de humo que oscurecía el estado del Dios Supremo en la vista de todo el mundo. El Beast IV/L frunció el ceño mientras observaba la pantalla de humo que oscurecía las acciones del rey de los dioses mesopotámicos, su instinto y vasta experiencia en el combate contra oponentes más fuertes que él le decía que algo poderoso y peligroso aparecería. Sí, otro día más en la vida del Mystery Killer. Pero él no podía hacer nada al respecto además de estar preparado para lo que sea. Pero poco tuvieron que esperar cuando la nube de polvo fue tragada por un gran sol que lo consumió todo y se hacía más grande y potente cada vez más. Incluso desde los asientos del público el intenso calor que emanaba aquel sol era sentido por ellos, haciéndolos sentir como si fuese un infierno. No obstante, todos observaron cómo el sol empezaba a elevarse varios metros de altura hasta llegar a los cielos. Vaya, sí que hace calor, jadeó Gudako sin aliento debido a que la temperatura del lugar empezaba a elevarse. Incluso espíritus heroicos empezaron a sudar profusamente debido al calor. Unos refrescos no estarían mal, murmuró Gordolf sudando como cerdo. Tienes razón mi obeso amigo, dijo Aoko antes de mirar intensamente al mago marcial de la torre del reloj. ¿Qué esperas, viejo? Utiliza esa magia tuya para algo además de tus bromas. Supongo que haré una excepción esta vez. Rió el Wretch gratamente antes de golpear el suelo con su bastón, activando así su verdadera magia. Caleidoscopio. Y así, la segunda magia verdadera, una de las magias nacida para buscar un camino hacia casa, la raíz, la espiral del origen. Fue utilizada para darle refrescos bien fríos a todo el público, incluyendo a los dioses, aunque algunas botellas en vez de tener líquido efervescente, en cambio tenían salsa picante.
porque el trabajo de un troll nunca termina. Entonces, ante la vista de todo el mundo, el sol de la destrucción empezó a hacerse más pequeño mientras flotaba en lo más alto de los cielos, dejando ver por completo a Marduk con un arco dorado cuya brillante dejaría al oro llorar de envidia. Dicho arco ocupaba en su mano izquierda, y el sol anterior se había vuelto una flecha de luz de gran intensidad que dejaría al sol en pañales. Oh, vaya, el hijo de perra sigue con vida, habló el peliblanco en tono de broma mientras una sonrisa frívola ocupaba su rostro, todo eso mientras miraba al dios babilónico apuntándole con aquella flecha llameante con bastante hostilidad visible. Marduk en verdad se ha puesto en serio este encuentro. Y va a usar uno de sus ataques más poderosos junto a su gran maestría con el arco. Anunció a casa con emoción, hace mucho que no veía luchar a Marduk. La última vez fue contra Cefar hace más de 12.000 años atrás, donde el panteón griego fue atacado y casi llevado a las ruinas. Tuvieron que llamar a Bel-Marduk para destruirla con su espada como medio de último recurso. Había sido un combate sublime que Akasa disfrutó mucho en su momento, pero desde entonces todo había sido aburrido, nada batallas, nada conflictos, todo se había vuelto monótono. Hasta ahora. Y esa es la razón por la que acepto comenzar el Ragnarok. Por mero y puro aburrimiento. Al sol he llamado y él bajará para sí mis enemigos, incinerar. Cantó Marduk haciendo que la flecha de luz brillará con más intensidad y poder. Él estaba invocando una parte de su autoridad suprema como el dios supremo de Mesopotamia, el llamado de los dioses. Estaba invocando el poder de un dios por debajo de él, un dios que lo reconocía como el supremo. Y el dios que había sido escogido para perforar y llevar a las cenizas al humano sin piedad alguna fue Shamash, también conocido como Utu, hermano gemelo de Ishtar, quien se estremeció visiblemente en las gradas al lado de sus hermanas Ishtar y Ereshkigal, quienes lo miraron con preocupación al ver que el dios supremo de Mesopotamia llamaba al poder del dios del sol menor para combatir contra el mal de la humanidad que estaba enfrentado Marduk en estos instantes. Mi poder es suyo, dios del sol de los dioses. Habló Shamash con respeto mientras se arrodillaba y golpeaba su cabeza contra el suelo, dejando así que el rey de los dioses mesopotámicos tomara por completo su poder para usar libremente y sin restricción alguna de su parte. Marduk está a punto de demostrar el por qué es el dios del sol de los dioses. El vigilante del sol que caza bestias monstruosas. Asaruludu Shamash Waba. La flecha fue desplegada como un haz de luz, con una velocidad celestial fue dirigida a su único objetivo como si fuese una tribulación celestial que arrasaría con una ciudad entera, pero su motivación era clara como el cristal. Perforar el cráneo del humano que tuvo la osadía de enfrentar al dios por encima de todos, un castigo impuesto por el dios supremo de Mesopotamia. Emilia-kun. Exclamó Rin alterada por el feroz ataque del dios babilónico. Senpai. Emulando a su hermana mayor, la peli morada se vio también preocupada en gran medida por la bestia de Alaya. Shirou. Parloteó Medusa perturbada visiblemente, la reina de las bestias mágicas, podía percibir el poder anti-beast en la flecha que estaba en camino de atravesarlo. Y junto al poder combinado de Marduk, aquella flecha asesina de bestias monstruosas tenía el poder de incluso herir a los males de la humanidad, es decir, la vida del Mystery Killer estaba en la línea. Un ataque directo para la bestia de Alaya. ¿Será capaz de salir de esta como en los sucesos anteriores o caerá finalmente bajo el yugo de los dioses? No obstante, había que señalar que las campanas de la tarde aún no resonaron para este hombre. Sin embargo, el Beast IV/L no se preocupó por tal adversidad, pero aún así sonrió por la preocupación que sentían ciertas personas del público por él. Por lo tanto, debía decirles que estaría bien y que no se preocuparan más, así que no perdió más tiempo y reunió la energía mágica que le quedaba por usar al haber utilizado un fragmento de su área. Trace, on. Susurró el hombre de ropajes rojo mientras hacía un puño con su mano, donde la energía mágica se reunía con ímpetu. Una esfera de metal flotó encima de la mano con forma de puño del peliblanco. Dicho objeto hizo sorprender a los dioses del panteón celta en diversos niveles, pero en el caso de Basset ella sonrió ampliamente. El sabueso de Ulster mostró una expresión feroz y divertida, mientras el nuevo rey de los dioses celtas y padre de Setanta, Lugh, los ojos de este último brillaron con poder, incertidumbre y sobre todo curiosidad.
jamás espero ver a otro humano además de los Fraga que bendijo hace mucho tiempo, usar su queridísima espada. Esa espada es la que creo que es. Exclamó Akasa con los ojos abiertos, como la espiral del origen, ella conocía todo sobre la Tierra. No esperaba que dicha arma saliera a la luz. Ciertamente los humanos están llenos de sorpresa. Murmuró Luke pensativo mientras observaba detenidamente a la bestia de Alaya. Y mucho, ¿sabes? Yo quiero a ese hombre. Dijo Morgana, la diosa de la muerte, queriendo reemplazar al dios Dagda que había desaparecido hace unos capítulos por el mal de la humanidad, que demostraba un porte demasiado galante desde el punto de vista de la diosa. Hay que destacar que ciertas diosas y mujeres le lanzaron miradas hostiles a la diosa celta por sus atrevidas palabras, pero a esta no le pareció importarle mucho la animosidad de tales individuos. Oh, esto se pondrá bueno. Exclamó Kuchulain con emoción, una sonrisa sedienta de sangre se hizo presente en su rostro de perro semidivino. La espada del dios de la guerra se alzará por la humanidad una vez más. Murmuró Basset mirando y aprobando la postura del Beast IV/L mientras cargaba el arma de Luke. En el transcurso del viaje de la flecha, la esfera que flotaba tranquilamente encima del puño del humano empezó a generar y a llenarse de electricidad con ferocidad, la cual le dio forma a una cuchilla filosa y mortal con grabados rúnicos en la hoja, mientras un anillo con inscripciones de runas en el interior flotaba alrededor de la base del cuchilla, de una manera similar a Saturno y sus anillos. Esa es... No es posible. ¿Quién es este hombre? Hablaron algunos humanos y dioses quienes reconocieron la espada. Por consiguiente, ignorando por completo los comentarios de los espectadores, la bestia de Alaya golpeó la esfera con la cuchilla hacia el enemigo, que generó consternación de varios que no conocían el poder de dicha arma y estupefacción al dios supremo de Mesopotamia, quien logró reconocer la hoja. Pero ya era tarde. Debido al poder utilizado al golpear la esfera y el poder que ésta emanaba sin cuidado, su guante en la mano derecha se calcinó por completo y casi quemó su mano, pero la cuchilla viajó a una velocidad superior a la de la flecha de Marduk. Su objetivo, el dios supremo de los dioses mesopotámicos. La rugiente espada del dios de la guerra había sido desplegada una vez más para alcanzar la victoria, pero esta vez del bando de la humanidad. Fragarach. Ataca de último, golpea primero. La espada de la luz de Irlanda, Lug. Anunció Akasa con una voz resonante, para que todos pudieran contemplar la poderosa y fidedigna arma que enfrentará el ataque del dios babilónico. La espada de la luz de Irlanda viajó a grandes velocidades para interceptar la flecha solar del gran dios, y cuando ambas se encontraron, la espada divina destruyó por completo el ataque del dios supremo de Mesopotamia con furia inquebrantable y sin remordimientos, y no solo eso, sino que siguió su camino recto y constante hacia el corazón de Marduk. Marduk. Exclamó la esposa del susodicho, presintiendo con su clarividencia el peligro inminente que se acercaba a su marido. Nabu se mantuvo en silencio con una expresión indescifrable, a su lado Kagutsuchi tenía una expresión impasible extraño en él. Hijo, murmuró Ea visiblemente preocupado por su vástago. Vishnu, Set, Gaia y demás dioses miraban catatónicos lo que estaba ocurriendo ante sus ojos, les parecía algo imposible. En ningún momento pudieron imaginarse algo tan inimaginable. El Fragarach ha destruido el ataque de Dios y ahora él piensa responder con su propio golpe inevitable. El dios babilónico presintió el peligro acercarse a él, y al reconocer la espada que le perteneció a uno de los dioses que heredó su autoridad sobre el sol y las tormentas, Lug, la luz de Irlanda. Como consecuencia empezó a utilizar su autoridad absoluta para contrarrestar el ataque de su rival, tratando de tomar control sobre el arma. Porque el mundo estaba bajo su voluntad. El espacio alrededor de Fragarach empezó a doblarse, resultado de la autoridad absoluta del gran dios babilónico que trataba de contrarrestar la habilidad de la espada de Luke de perforar el corazón del objetivo. Estar en las tierras babilónicas le daba un gran impulso a su autoridad ya de por sí poderosa, pero ¿sería posible para él enfrentarse a la capacidad de alteración de la casualidad de Fragarach? ¿Qué está pasando? La espada de Luke parece estar flaqueando. Anunció Akasa incrédula por el suceso que estaba ocurriendo. La espada del dios de la guerra era conocida por siempre golpear el corazón de manera certera. ¿Acaso eso estaba cambiando hoy?
El Beast IV/L, Alaya, todo el bando de los humanos y los pocos dioses que apoyaban a la humanidad esperaban que no lo hiciera. Los ojos de Marduk se llenaron de llamas doradas, representando que estaba usando cada pizca de su autoridad suprema, el nivel más alto de Marble Phantasm que existía para combatir la alteración de la casualidad de la espada del dios de la guerra. La cuchilla que reclamaría su corazón sin piedad o remordimientos alguno, fue desviada milagrosamente ante las miradas incrédula de todos los espectadores del lugar. Pero, la sangre de Dios fue derramada. Ante la vista estupefacta de todos los espectadores del Coliseo del Reino de los Dioses, el rumbo mortal hacia el corazón de Marduk que había tomado el Fragarach fue desviado, pero logró cortar la mejilla del Dios Supremo de Mesopotamia. Marduk está sangrando. ¿Acaso esta es la esperanza de la humanidad que está evocando un milagro imposible? Exclamó Akasa asombrada, estupefacta pero principalmente emocionada por lo ocurrido. El dios babilónico no había sangrado ni una sola vez desde su combate contra la diosa primordial de Mesopotamia, Tiamat. Padre está sangrando, dijo Nabu contemplativo, como si fuese ajeno a esas palabras. Como si lo que dijo hubiese sido expresado en un idioma alienígena, y no podía comprenderlo a pesar de que fue él mismo que lo pronunció. Todo debido a que el concepto de Marduk sangrando no existía en su conocimiento divino desde que el dios del sol de los dioses se hizo el rey supremo de Mesopotamia. Oh, ahora sí se puso bueno. Exclamó Kagutsuchi con diversión, estaba cada vez más cerca de recuperar su dinero y tomar venganza. Venganza contra los cielos que lo condenaron. ¡Fua! Bien hecho, Faker. Nada mal para un imitador como tú. Regocíjate de recibir mis respetos. Parló Gilgamesh con júbilo al ver la sangre del dios supremo siendo derramada por el Faker. Quizás para el rey de Uruk, el Faker era nada menos que una plaga que eliminar, sin embargo, su odio hacia los dioses era extremo y fue en verdad un placer vicioso el ver al dios patrón de Babilonia ser herido por un falsificador como el mal de la humanidad. Y ellos no fueron los únicos de felicitar o emocionarse ante dicha acción más allá del reino de los humanos, la humanidad misma estaba en éxtasis puro por ello. Así se hace, Beast-san. Exclamó Gudako alzando los puños. Esa es mi bestia. Mía. Y solo mía. Se regodeaba la segunda regente de la Counterforce con descaro, y al parecer fichando al mal de la humanidad como suyo. Se siente raro apoyar a una bestia de la calamidad siendo yo un gran servant, pero no puedo evitar sentir emoción. Dijo Solomon sonriendo levemente mientras miraba el combate al lado de la Loli Genio Universal Da Vinci-chan. Comprendo el sentimiento. Dijo con una sonrisa irónica Mirdin, antes de apretar su bastón mientras fruncía el ceño al ver al tercer representante de la humanidad. Esperaba que ganara rápido, o su cuerpo ciertamente permanecerá hecho de espadas ilimitadas. La maga de las flores miró fijamente la grieta debajo de su ojo, y la nueva grieta que se formó en su mano derecha, con la que había lanzado la espada de la luz de Irlanda. Cortarse a sí mismo para seguir luchando, el grado más alto de imprudencia en existencia. Mirdin no podría creer que existiera algo así, pero estaba equivocada. Y ahora por ello, la humanidad superará a Dios. La sangre del rey de los dioses más poderoso había sido derramada en sus propias tierras, la tierra celestial de Babilonia. El licor que manchará la tierra antigua por eones y eones, la sangre de Marduk solo había sido derramada una vez, y fue enfrentando a Tiamat. Y luego de mucho tiempo, esa misma sangre había salido de su cuerpo por obra de un simple humano, no. Este hombre ya no podría considerarse un humano en este punto. Era la bestia de Alaya, el Beast IV/L. El counterero, Mystery Killer. Mientras que Cat Balut como el primate Murder encarnaba el pecado de la comparación y la superación, Mystery Killer encarnaba el pecado de la comparación y la imitación. Era un hombre falso, con ideales falsos y poderes falsos. Pero si algo era verdadero, era la relación intrínseca que las bestias de la calamidad tenían con el amor de la humanidad. Un hombre que deseó que las personas frente a él no derramen más lágrimas. La mente del peliblanco recordó las lágrimas que las personas derramaron por Iván el terrible y ciego, el amable y solitario dragón. No. Ya no más, él no lo permitirá ahora. Él continuará con el sueño ilimitado de los humanos, la ilusión más grande. Y matará a Dios.
El suelo empezó a agitarse, sacando al peliblanco de sus pensamientos. El Mystery Killer notó como grietas empezaron a abrirse en el suelo de Babilonia, donde la sangre de Marduk estaba siendo derramada. ¿Qué? Entonces el humano decidió mirar a su oponente. Chale, ya la cargué, ¿verdad? Sí, lo hiciste. Dijo Emilia desde las sombras con una expresión neutral en su rostro. No sería algo nuevo. Comentó Kojiro sonriendo con ligereza sobre el asunto de haber enojado al Dios Supremo. Todo el público en las grandes se estremecieron cuando observaron la figura de Dios. El Dios Supremo que humildemente les dio la oportunidad a la humanidad de defender una existencia perfecta desde el principio de los tiempos. Y aquel Dios estaba sangrando por las acciones de su rival, inaceptable. La ofensa que cometió el representante de los humanos contra el Rey Supremo será cobrada. Marduk no permitirá que quede indemne luego de herirlo en batalla. La mirada asesina que Marduk le dirigía al Beast IV/L confirmaba las palabras que Akasa dijo, pero su mirada no podía reflejar completamente el odio ilimitado que el dios babilónico le tenía almacenado al mal de la humanidad frente a él, que estaba listo para explotar en cualquier momento. Por ende, el más poderoso de los dioses lo mataría de la misma forma con la que mató a Tiamat. Con su autoridad suprema. El llamado de los dioses había sido invocado nuevamente, pero en vez de llamar el poder del sol, Marduk llamó el poder de las profundidades. He llamado a las puertas de la muerte, y Rakaya se levanta en mi nombre. Ereshkigal se estremeció en su asiento, esta vez siendo Ishtar quien la miró con preocupación, incluso si la demonio de Venus era insensible en la mayoría del tiempo, que Marduk utilice tu poder era algo que salía de los estándares. Aquel que está por encima de todo, lo que esté debajo de los cielos es suyo, incluso si soy la reina del inframundo, usted es el que decide si las almas van a mi reino. Dijo la diosa rubia dejando que el dios babilónico tenga acceso completo sobre el Kur, su reino del inframundo. Ella no tenía forma de refutar su orden, porque en este mundo la palabra de Marduk era ley absoluta y autoridad suprema. El poder del abismo de Kur que aplasta la tierra. Mantillakuninkingalirkaya. Entonces de las grietas del suelo comenzaron a salir manos gigantescas de esqueletos para atraparlo y llevarlo a las profundidades del inframundo. Pero gracias a la reacción rápida de la bestia de Alaya, este lograba esquivar con gracia y habilidad sobrehumana las garras de la muerte. Increíble. Bel Marduk ha tomado control sobre las tierras de las profundidades recónditas del inframundo para arrancarle el alma a la bestia de Alaya. Proclamó la existencia suprema en el Nasuverso con emoción por este desarrollo. Pero poco a poco el número de manos de esqueletos fantasmagóricas empezaron a aumentar a un ritmo acelerado y arremeter con mayor ferocidad contra el peliblanco para atraparlo y llenarlo de todos los castigos de la muerte. Oh. Lento. Lento. Muy lento. Decía el Beast IV/L con una sonrisa tensa mientras esquivaba más y más, pero cada vez se le hacía más complicado. Esto es malo, si lo llegan a atrapar estará perdido. Dijo Heracles con el ceño fruncido. Como uno de los héroes que fue y regresó del inframundo cuando Hades era el regente, él vio lo peligroso que era el reino de Erebo para los griegos, Kuro-Irkaya para los mesopotámicos. Él mismo había visto a su pobre primo Teseo atrapado y atormentado en aquel lugar. Solo fue la piedad o desinterés que Hades tenía por los héroes que los permitió irse sin mucho problemas, además de prestarle su perro, el can de 3 cabezas, Cerberus. ¿Ahora te pondrás pesimista? Resopló Medea a su viejo compañero del lago. Si crees en él, entonces confía en que logrará superar esto. Heracles miró a la bruja en silencio por un momento antes de sonreír divertido, lo cual irritó a Nieta del Titán del Sol. Olvide que tienes debilidad por los héroes idiotas. Cállate. Le gritó furibunda la ex esposa del héroe Jason al dios de la fortaleza heroica. El susodicho hijo de Zeus rió divertido por la reacción de la bruja. La bestia de Alaya seguía esquivando como podía las manos gigantescas del inframundo, hasta que en un punto le vio completamente rodeado. ¡Fou! Aulló la bestia de Gaia en tono de advertencia hacia su compañero Beast. Ese Chirou. Dijo preocupada Medusa moviendo su cola con nerviosismo. ¡No! Exclamó de horror Alaya ante la vista. ¡Oh!
El Beast IV/L está acorralado, Marduk obtendrá su debida venganza y satisfacción al acabar con su oponente de esta manera. Pero, waiting for the next war. El trío de hermanos habían pasado por grandes dificultades juntos, hasta llegar al final de la Guerra del Santo Grial, y dicho objeto legendario estaba debajo del templo Ryūdō, esperando ser reclamado, y utilizado para liberar todos los males del mundo. Artoria se había ido con una sonrisa, esperando encontrarse a su máster nuevamente el Avalon. Cuchulain fue corrompido para volverse una bestia sedienta de sangre como sabueso loco. Emilia enfrentó la amenaza de la sombra lo mejor que pudo, pero cumplir la tarea de Alaya mientras defendía a su máster Rin a los demás fue un verdadero infierno. Pero a la final le dejó un legado a su versión joven. Medusa se unió al lado del trío de hermanos para ayudar a Sakura, incluso cuando ella se volvió el monstruo Gorgón, ella conservó una humanidad hermosa dentro de ella al querer salvar a su máster. Medea fue llevada a la locura, su cuerpo corrompido y su mente destrozada, todo lo que veía era Jason, y su odio floreció, hasta ser eliminado por el héroe del hierro forjado. Sasaki Kojirou fue sacrificado, para darle forma al True Assassin, uno de los viejos de la montaña, pero este fue acabado en las partes finales de la guerra. Heracles fue manchado por la sombra hasta el punto en que su locura llegó a un nuevo nivel, pero, él seguía defendiendo a la Hada de las Nieves. Gilgamesh, por su descuido había muerto. Y aquí estaba nuestro héroe, de rodillas ante el Santo Grial. Su cuerpo destrozado por las espadas que salían de su cuerpo y por las otras que lo perforaban, un regalo del Rey Dorado. Miyu. Pero su mente inundada de dolor ignoró el estado de su cuerpo y miró a la estrella oscura frente a él. La pequeña hermana que usaba un vestido negro con detalles rojos, el Eldres lo había llamado Iria, al ver el constante que tenía aquel vestido con el suyo propio confeccionado con los Ainsburn, L.A. Vendrés. La niña sonrió con cariño ilimitado a su hermano mayor. Siempre dijiste que un hermano mayor debe cuidar de su hermanita, siempre me has cuidado, desde el día en que salvaste mi vida. Los ojos de Miyu brillaron de color rojo con un poder celestial, no era algo perteneciente al mundo humano. Es momento de que yo te devuelva el favor. Proclamó Miyu. No. Ya no podía llamarse así. Había un santo grial blanco de los Ainsburn. Un santo grial negro de Makiri, por lo tanto. Ella era el santo grial carmesí de los Semilla. Mi deseo para el santo grial es... Miyu. Que por favor vivas, mi querido hermano. Traseón. Los circuitos mágicos del Beast IV/L brillaron con más intensidad con un color azul cielo. Mientras levantaba su mano, la cual una grieta empezó a formarse, y daba forma a la única arma que destruiría todo este campo de muerte con su filo. La lanza infalible del padre de todo. Eso es. ¿Es acaso posible? Exclamó Fregia incrédula cuando cierta lanza muy famosa en su panteón se hizo presente en la mano de la bestia de Alaya. Incluso Baldur y Vidar quedaron boquiabiertos con la aparición de la lanza de su difunto padre en el Ragnarok. Era de un resplandeciente color dorado, runas estaban talladas en su hoja y empuñadura, la cual parecía hecha de una gran rama de un árbol. Era el arma que le perteneció al señor de toda Asgard y que había fallecido en el crepúsculo de los dioses nórdicos. Gungnir. Y entonces, el mal de la humanidad lanzó la declaración de guerra del gran dios de la muerte. Todo eso para contrarrestar el poder y la autoridad del inframundo que lo asediaban en ese instante. La lanza de Odín era menos poderosa que Gaevold cuando se trataba de poder de fuego, pero, en el rango de ataque, velocidad y su facultad de doblar la casualidad para siempre golpear a su enemigo la ponía por encima de la lanza de púas de Cuchulain. Y el rango efectivo de Gungnir fueron, los 9 mundos. La lanza infalible tenía ciertas características que la hacían suprema entre las demás lanzas de todo el mundo. La lanza está hecha para ser lanzada. Aunque podía usarse cuerpo a cuerpo, el verdadero valor de la lanza de Odín brillaba cuando era lanzada. Una vez que es lanzada, siempre acertará en el blanco. Gungnir va a alterar, doblar e incluso invertir la casualidad para siempre golpear a su enemigo, lo cual le hizo ganar el título de la lanza infalible.
Sin embargo, acertar un golpe y golpear un punto vital o hacer un daño significativo era otra cosa y dependía de la suerte del usuario contra la del oponente, pero siempre tendrás un golpe asegurado con Gungnir. La lanza no podrá ser derribada ni destruida en pleno vuelo. Al ser lanzada, la lanza estaba envuelta del concepto de inevitable, por lo tanto es una existencia confirmada en el mundo y por lo tanto, su camino a su objetivo jamás podrá ser interrumpido. La lanza siempre regresará a las manos del dueño luego de perforar el enemigo. En este caso la lanza no podría cumplir esta facultad, como era una mera proyección alterada y reforzada. Al liberar su nombre verdadero y terminar con su ataque, Gungnir dejaría este mundo sin poder regresar a las manos de su dueño, en este caso el Mystery Killer. Y su última facultad, y la razón real de por qué escogió el mal de la humanidad esta lanza por encima de otras. La lanza destruirá los símbolos de poder del enemigo. Gungnir destrozó a Gran, la espada demoníaca más grande cuando aún era portada por Sigmund, el padre de Sigurd. La lanza había destruido el símbolo de poder de Sigmund, que en ese caso era Gran, y en este momento, el ataque de Marduk era un símbolo de su poder supremo. Por lo tanto, un rayo de oro se desplazó a una velocidad indescriptible perforando, cortando, apuñalando y destruyendo cada mano fantasmal que salía de las profundidades de Irkaya, dejando todo el campo de batalla libre. La lanza del padre de todo, el rey de Asgard ha sido llamada para el combate. Ella podrá demostrar el por qué es conocida como la lanza infalible de los 9 mundos. Pero eso no sería lo único que Gungnir haría, obvio que no. La lanza tenía un orgullo que mantener. Así que cuando la lanza de Odín terminó de destruir el ataque espectral de Marduk, la lanza dorada se dirigió con ferocidad divina hacia el dios babilónico para perforar su cráneo. Marduk trató de usar su autoridad suprema nuevamente en la arma del Beast IV/L, pero la velocidad de Gungnir era superior a la de Fragarach o Gaevol. Solo Brionak, la lanza de Lug, podría igualar la velocidad de la lanza del padre de todos, por lo tanto, Gungnir cortó a Marduk. El gran rey de los dioses mesopotámicos había sido herido no solo una, sino 2 veces. Damas, caballeros y cualquier otra cosa. Estamos ante un suceso alucinante. Marduk no ha sido herido una vez, sino 2 veces. Marduk, murmuró Sarpanit preocupada. Esto no puede ser posible. Exclamó Gaia visiblemente perturbada. Ni en mis pensamientos más oscuros había llegado a imaginar algo como esto, había dicho Set, el rey del desierto tenía una mirada en blanco. ¡Wow, qué divertido! Dijo con gran emoción Kagutsuchi, se notaba que le estaba disfrutando el cómo el dios supremo era herido de tal manera, sin que éste pudiera responder de manera adecuada. Definitivamente ese hombre no es humano, parló Fregi en un tono solemne. Haber herido al dios del sol de los dioses era una cosa, pero herirlo 2 veces era otra. Algunos pensaron que había sido por pura suerte el haber alcanzado ese golpe exitoso anterior, pero ahora todos se dieron cuenta que en verdad el Mystery Killer podía luchar en igualdad de condiciones contra el dios supremo. No obstante, la lanza infalible no logró un golpe fatal, pero a diferencia de Fragarach, sí logró un golpe más significativo que la espada del dios de la guerra, donde cortó el costado del dios supremo de manera eficaz y limpia, extrayendo así más sangre de Marduk y manchando aún más las tierras sagradas de Babilonia, ante la vista de todo el mundo. Y pensar que existiera ese nivel de Magecraft, dijo Myrdin inconscientemente mientras miraba cómo Gungnir se desvanecía en destellos pequeños de luz. Así que ya lo notaste. Comentó Solomon mirando a su compañera Caster. Dicha conversación llamó la atención de los miembros presentes de aquella sala. Por parte de Selretch, él solo sonrió enigmáticamente, lo cual lo hizo recibir una mirada curiosa y otra molesta de Arcued y Aoko respectivamente. Ambas mujeres conocían muy bien al maestro de la segunda magia verdadera, y esa sonrisa decía, sé algo que tú no, pero no te lo voy a decir. Lo cual irritaba a algunos, entre ellos, Alaya quien se había percatado de la sonrisa del vampiro. Por otro lado, los demás dirigieron su atención a los 2 candidatos a Grand Caster. ¿A qué se refieren? Les preguntó Gudako con curiosidad genuina. ¿La magia del Beast IV/L es muy poderosa? Preguntó preocupada Match por si en un futuro llegase a ser necesario el enfrentar a la bestia de Alaya. Esperaban que no, pero a veces el destino es peor que una exnovia que quiere tu destrucción.
Todo lo contrario. Dijo Myrdin sonriendo levemente. Es la magia más inútil del mundo. Vociferó Gudao confundido por las palabras de la maga de Gran Bretaña. Pero hace unos momentos pareció que te sorprendiste por la magia de ese sujeto. Habló Gordolf confundido al igual que los demás. Creo que eso se debe a que llevo la magia más inútil a un nivel completamente nuevo. Intuyó Da Vinci Chan como toda una genio. Como se esperaba de la gran genio universal. Habló el hijo del rey David con una sonrisa aprobatoria. La magia que el Mystery Killer usa es proyección, pero llevada a otro nivel gracias al refuerzo y al uso de alteración en la fórmula. ¿Cómo así?, preguntó confundida Satán mientras inclinaba la cabeza, no entendiendo muy bien la explicación del que alguna vez fue el Dr. Román. La proyección que él utiliza está a un nivel que puede incluso crear réplicas de noble fantasmas bastante fieles a las originales en el uso de ciertos métodos o pasos, pero Solomon hizo una mueca antes de continuar. Entiendo que el método que utiliza para replicar algo es usando la vista y un solo sentido no es suficiente para conceptualizar un noble fantasma, así que no es capaz de utilizar todo el poder del arma en cuestión. Sin embargo, ese tipo encontró una forma de evitar ese problema. Interrumpió la maga de las flores cruzándose de brazos. Y sinceramente no sé cómo su cerebro no ha explotado. ¿A qué se refiere, Myrdin-san?, preguntó la berenjena. Para cubrir los espacios en blanco del arma, ese tipo los llena con los aspectos de otra arma. Es decir, que si no puede conceptualizar completamente un noble fantasma, utilizará información de otro noble fantasma a su disposición para poder llevar al arma en cuestión a otro nivel. Es algo que debería ser imposible debido a la incompatibilidad entre las armas entre sí, pero utiliza refuerzo y alteración para que el noble fantasma acepte la información de los demás noble fantasmas. Se explayó Myrdin, tratando de explicarlo lo mejor posible. Peor, el tema era complicado. Pero Solomon tomó la palabra para darles un ejemplo. En un principio, las proyecciones fueron sutiles en ese cambio. Pero Gungnir fue la que lo delató. Una construcción divina de tal nivel es casi imposible de proyectar o conceptualizar, y mucho menos al nivel que el Beast IV/E le mostró. Pero rellenó los espacios en blanco con los aspectos de otras armas. Gaevolag, Fragarach, incluso el Brionac de Lug estaban dentro de ese Gungnir. En este punto no podría llamarla una simple copia de la lanza infalible, pero tampoco es otra arma. Como pueden ver, es algo complicado. Entonces, dicen que la bestia de Alaya es capaz de crear copias de los noble fantasmas combinando otros noble fantasmas para que así no pierdan su poder. Preguntó Gudao de manera plana. Teóricamente, sí. Es lo que hace. Confirmó Myrdin asintiendo. Eso está up. Dijo Gudako con simpleza. Septiembre, afirmó Gordolf sudando balas. Ahora no era una sorpresa que el mal de la humanidad haya logrado herir al dios supremo de Mesopotamia. Aquel imitador estaba usando cada pizca de su ventaja injusta. Pero solo muy pocos se dieron cuenta de las consecuencias de ese uso y nivel de proyección mágica, lo cual la evidencia eran las grietas que se abrían paso en el cuerpo del hombre. Esta se había vuelto un combate entre autoridades y proyecciones, hasta que alguno de los dos caiga. Pero eso poco hizo para detener a Marduk en su asalto contra el hombre de cabello blanco. El dios babilónico ignoró completamente el dolor que emanaba de su herida en el costado de su torso. Su poder divino empezó a elevarse en grandes niveles, señalando que empezó a evocar el poder de otro de los dioses bajo su mando para erradicar a aquel peligroso humano. En ese instante, cuando el dios supremo de Mesopotamia utilizó el máximo de su marble fantasma, el espacio mismo se abrió por encima de las cabezas de ambos combatientes. De esa forma, todos pudieron mirar el espacio con sus estrellas y planetas. Los cielos se abren para el Supremo. ¿Con qué atacará el dios de dioses esta vez? Y al mismo tiempo que acaso habló Ishtar, se estremeció igual como había pasado con Shamash y Ereshkigal unos momentos antes. Al parecer era su turno de otorgarle permiso al rey de los dioses de usar su poder de Venus. Uno de los pocos hombres que no aprecia mis afectos, y en cambio tomó a mi hermana como esposa. Supongo que no tengo otra opción. Dijo la diosa celestial refunfuñando con molestia. Destrucción de la tierra desde los cielos rugientes. Azarualiminán Astartet.
Y entonces una tribulación misma del universo atacó al humano sin piedad alguna. Un rayo de puro poder concentrado fue disparado con precisión milimétrica hacia la bestia de Alaya. «Shirou», exclamó Artoria preocupada. Al igual que ella, Rin, Sakura, Basset, Medusa y algunas más tenían expresiones similares. Otros como Kuchulain, Heracles, Sasaki e incluso Emilia se pusieron tensos ante la magnitud del ataque que estaba usando el Rey Supremo de los Dioses. Pero el humano conocido como el Mystery Killer había superado incontables adversidades y esta se unirá a esa lista. Tatuil Sureli come on the Isle of Swords. El cuerpo de Shirou fue encontrado en la orilla de un río. Apenas unido por espadas inconsistentes, lo único que lo mantenía vivo era el deseo honesto y puro de Miyu. Fue Medusa quien lo encontró y lo llevó con cuidado a la residencia Milla para ayudarlo. Iria usó todo de sí para mantener su alma en su cuerpo, pero este estaba dañado más allá de la reparación, y era un milagro que aún pudiera almacenar una alma. Así que usando sus conexiones, la Hada de las Nieves con ayuda de Rin, lograron conseguir un cuerpo de marioneta apropiado para el pelirrojo, confeccionado por cierta maga pelirroja que odia a cierta maga verdadera conocida por el epíteto de azul. Finalmente, Iria usó el Avendress para poder trasladar el alma de su hermanito al nuevo cuerpo de marioneta. Fue relativamente fácil, pero la peli blanca quedó con ciertos problemas por usar la magia verdadera de su familia. Sus circuitos mágicos empezaron a deteriorarse sin signos de detenerse. Shirou, Rin, Sakura y Medusa hicieron lo posible para ayudarla, pero a la final no quedaba nada que hacer. Las modificaciones que el abuelo de Iria le había hecho a ella fueron devastadoras para la hija de Kiritsugu. Así que lo único que pudieron hacer fue darle una reconfortante vida hasta su crepúsculo. Y así fue, hasta que pasó un año entero que la joven peliblanca cerró los ojos una última vez, mientras su mano era sostenida por su hermano el cual no paraba de llorar. Había perdido a su familia, a Kiritsugu, a Miyu y ahora a Iria. El joven no podía soportarlo. Pero sigue viviendo Shirou, sé que hay una razón por la que has sobrevivido hasta ahora, decía la niña con la mirada en blanco, de hecho, ya no podía ver. Los circuitos mágicos en sus ojos terminaron provocándole ceguera hace un mes, pero a ella no le importa, tenía algo importante que decir. Te amo, me aseguraré de saludar a Miyu y a papá. Iria, sollozó el pelirrojo sintiendo más impotente que nunca. Finalmente la Hada de las Nieves sonrió de tal manera que eclipsó por completo a la existencia misma. Estoy satisfecha. Y la hada se fue a su mundo de fantasía y felicidad eterna, su Avalon siempre distante por fin había abierto sus puertas para ella. El arco negro del Beast IV/L se hizo presente en su mano izquierda nuevamente, donde luego se arrodilló para tener una mayor precisión al disparar. Emilia miró contemplativo la posición del mal de la humanidad y asintió para sí mismo de manera aprobatorio. Él no era de halagos, pero cuando alguien se merecía uno él era honesto. Este será uno de los mayores tiros que realizaría aquel hombre. Toda la humanidad lo sabía. Este disparo necesitaba toda su concentración o si no, podría matarse a sí mismo al disparar de manera tan descuidada la siguiente espada flecha. Y entonces hizo que tomara forma en su mano derecha libre, la energía mágica dio forma a la espada que enfrentará esta vez al dios supremo de Mesopotamia. Un intenso calor allanó todo el estadio, incluso llegando a las gradas del público. La intensidad igualaba fácilmente a la que Marduk mostró con la flecha envuelta con el poder de Shamash. Y la espada que se volvió realidad era el origen de todo ese calor. La temperatura llegó a tal extremo que los ropajes rojos del mal de la humanidad se volvieron cenizas. Solo el faldón se salvó, pero a medias. El faldón rojo en su cintura estaba haciendo jirones debido al poder de fuego de la espada. Ahora, esa espada es un monstruo, dijo temblando Fregia, su instinto le decía que huya. Esa había sido la espada que había terminado con la vida de su querido hermano Frey, además de ser la espada del gigante de fuego y finalmente la arma que Loki alguna vez usó para dañar a cualquier existencia en los 9 mundos. Era una espada que combinaba las 3 espadas de Surtr, Frey y Loki con una naturaleza similar a Rongominiad con 9 restricciones como resultado.
Cada una de ellas era un mundo, y debían cumplirse cada restricción para sacar todo el poder de la arma de la destrucción más poderosa de Escandinavia. Los ojos de Skadi se iluminaron, ella trató de mantenerse al margen de todo, pero con la aparición de esta espada todo había cambiado. Ella abrió su boca para recitar palabras divinas que todo el mundo debía escuchar, porque el verdadero Ragnarok abría sus puertas frente a sus narices. Asgard, aprobado. El enemigo debe ser un dios. Su oponente era Marduk, el más grande de los dioses. Alfheim, aprobado. El alma del usuario debe ser pura. A pesar de todas las dificultades, su alma refleja la luz al recibir la brillantez de los demás. Midgard, aprobado. El usuario no debe tener humanidad. En este punto, aunque luchaba por la humanidad y fue humano alguna vez, como un mal de la humanidad no era concretamente un humano. Vanaheim, aprobado. La lucha debe ser por el bien del pueblo. Era una de las esperanzas de la humanidad en este momento. Luchaba para que pudiera vivir. Jotunheim, aprobado. Se debe comprender a los monstruos. Kat-Paluk podría ser considerado un monstruo para algunos, pero para la bestia de Alaya fue una de las razones por la cual sigue luchando. No sería descabellado llamarlo su mejor amigo, sin contar a Ise y claro, ese fue su pana para tomarte todas las mañanas. Elaine, aprobado. Se debe conocer todos los males del infierno. El primer recuerdo de este hombre fue el infierno en la tierra, y de los recuerdos de una versión alterna de sí mismo logró ver el infierno una y otra vez. Nidavellir, aprobado. La voluntad del usuario debe ser mayor a la de su oponente. Su voluntad era de acero, su determinación de hierro y su persistencia tenía la resistencia de un diamante, su voluntad era completamente inquebrantable. Este hombre no conocía el concepto de rendirse o la derrota. Muspelheim, aprobado. Se debe nacer del fuego, nacido de las llamas más malditas creadas por el dios falso de la maldad y la oscuridad, Angra Mainyu. Niflheim, aprobado. Debe haber un deseo detrás de uno. Solo había una razón por la cual luchaba, un deseo tonto pero honesto. Que las personas queridas para él no derramen más lágrimas. B. La Evatein. Exclamó Peliblanco dejando salir la espada flecha de su arco, la cual quemó su brazo dejándolo gravemente lastimado. Cuando la flecha tuvo rienda suelta para volar, la onda de choque mandó al humano a volar. Pero el propósito fue cumplido. Senpai. Gritó Sakura alarmada cuando vio volando debido al tremendo disparo que sacó de su arco. Pero ciertas personas se enfocaron más en la forma que disparó. Es como si fuese el arco mismo, dijo Heracles asombrado. Como un maestro del arco, y uno de los mejores arqueros en Grecia, solo igualado o superado por su primo Orión, el hijo de Zeus fue capaz de discernir ese nivel de habilidad en el tiro con arco. Esa es mucha habilidad. Murmuró para sí mismo Sasaki, él no sabía nada de los arcos, pero él era bueno leyendo a la gente y su habilidad. Y él podía decir que no vio ningún movimiento desperdiciado en el tiro que acaba de ejecutar el mal de la humanidad. Pero volviendo a la majestuosa flecha asesina de dioses y vida que acaba de ser liberada contra los cielos, como si el mismísimo núcleo de la tierra quisiera alcanzar los cielos, un rayo de fuego de alta gama se elevó para encontrarse con su rival que caía desde el espacio. Cuando ambos ataques se encontraron, la onda de choque fue de tal magnitud que ambos contrincantes salieron volando en direcciones opuestas. Marduk se vio obligado a retroceder, pero su cuerpo nunca tocó el suelo, sino que se mantuvo en ellos cielos, pero en cambio la bestia de Alaya sufrió varios golpes contra la tierra como si fuese un muñeco de trapo. Pero qué intenso choque de fuerzas. Nuevamente el Beast IV/L fue capaz de igualar al más alto de los dioses. Hay algo que este muchacho no haga bien, dijo Akasa con júbilo por la gran cantidad de entretenimiento que estaba experimentando gracias a la persistencia que el tercer representante de la humanidad demostraba. Temblorosa y débilmente el mal de la humanidad logró ponerse de pie nuevamente aunque su respiración era irregular, y cada vez se hacía más notables las grietas en su cuerpo, específicamente en sus brazos y en su rostro.
Shirou, dijo Basset sin aliento mientras miraba su estado deplorable, a causa de abusar demasiado sus proyecciones para enfrentar al dios babilónico. El cuerpo del peliblanco ya le estaba pasando factura el proyectar tantas armas de leyenda para contrarrestar las autoridades supremas del dios supremo de Mesopotamia. Marduk empezó a respirar difícilmente, mientras las miradas catatónicas y preocupadas de los demás dioses se dirigían a él. Especialmente las miradas de su esposa, su padre y su madre. La ira empezó a llenar al dios babilónico por ser visto en tan deplorable estado. Kagutsuchi sonrió, él no ocultaba por ningún segundo el placer que sentía al ver la escena ante él. Solo recuerda, rey. Sin dolor no hay victoria. El poder Marduk empezó a aumentar, él había escuchado muy bien las palabras del dios maligno del fuego y no le hicieron gracia alguno. La ira empezó a carcomerlo vivo, y como resultado los cielos empezaron a agrietarse y a romperse como vidrios rotos de una ventana, haciendo que la brecha espacial que ya estaba presente se hiciera más grande ante las narices de todo el mundo. Y por consiguiente a eso, las mismas estrellas caían para causar destrucción contra la humanidad. Sarpanit se estremeció. Oh, amado mío. Mi poder es suyo para usar libremente. Reflejando la destrucción de la gran dama lunar. Ninuan del Tiyaruru. Una cantidad de estrellas empezaron a caer de los cielos como una lluvia celestial, sin embargo, ignorando lo hermoso que podría verse el suceso, el poder de cada una iba a ser demasiado devastador para recibir. Aquellos que se preocupaban por el bienestar del mal de la humanidad, empezaron a desesperarse por la magnitud del ataque que el dios supremo de Mesopotamia había liberado contra la bestia de Alaya. En este punto, el asesino de Tiamat no tendría piedad y reclamaría la cabeza de un segundo Beast como trofeo. Marduk hace caer los cielos con su poder. Tanto quiere matar al mal de la humanidad. Mystery Killer apretó los dientes mientras se ponía recto para luego levantar su mano izquierda, la cual empezó a brillar con una resplandeciente luz azul. Yet, this life will never again shine bright and look to light. Luego de la muerte de ella había sido un duro golpe para el joven Shirou, sin rumbo decidió seguir a Rin a la Torre del un tiempo, aunque las peleas que ésta tenía con la heredera Edelfelt hacía un poco divertida su estadía. También participó en varias designaciones de sellado junto a una mujer llamada Basset como freelancer y junto a los ejecutores de la iglesia junto a una joven conocida como Ciel. Las misiones exitosas lo hizo ganarse un nombre y un título de la mismísima reina de la Torre del Reloj, Lorelei. Fue conocido como el Magus de Hierro Forjado. Pero en una de sus misiones que fue puesta por el mago marcial Selretch, lo llevó a un bosque donde se encontró a cierta criatura blanca. Parecía una ardilla pero al mismo tiempo a un cachorro de un canino, pero lo más importante estaba lastimado. Fou. Aulló la criatura al ver a Shirou. Hey, cálmate, estás herido, ¿no es así? Le dijo Peliblanco, luego de unos años su cabello se volvió blanco al igual que Archer. Shirou se acercó con cautela al pequeño. Fou. Fou. Decía la criatura. Fou. Repitió el mago. ¿Así te llamas? Él recibió un leve asentimiento de la criatura conocida como Fou. El peliblanco notó que sus ojos estaban llenos de inteligencia. Ya veo, entonces es mejor sacarte de aquí y curarte. Y así lo hizo, lo llevó a un lugar seguro, lo curó y lo cuidó. Eventualmente se hizo su mascota y su amigo, hasta que los ancestros verdaderos y apóstoles muertos empezaron a atacarlo con constancia. Todo debido a que querían a la majestuosa bestia de Gaia, la cual era la verdadera identidad de Fou, también conocido como Cat Palug. Shirou los repelió a todos y cada uno, incluso cuando la mocosa Altroje y sus guardaespaldas vinieron a por él. El Magus del Hierro Forjado los derrotó a todos, demostrando el poder que tuvo aquel que venció a varios espíritus heroicos en la guerra del Santo Grial. Pero todo fue a un precio, su vida. Emiya Shiro estaba sentado contra un árbol respirando con dificultad por sus heridas. Sus ojos eran vidriosos pero parecían mirar algo más allá. Sus hermanas. Fou. Lloró fue el único amigo que había tenido en toda su vida. Fou, el magus sonrió, sin saberlo de la misma manera que había sonreído Kiritsugu al salvarlo. Ya estás bien, me alegra. Esas fueron sus últimas palabras. Fou. Fou, Fou.
Qué lamentable es verte llorar, Cat Palud. Dijo una voz maligna detrás de la bestia de Gaia. Cuando Fou volteó se encontró al rey de los dioses demonios, Goetia, usando al cuerpo del gran Solomon como si fuese un suéter. Pero no te preocupes, le daré un buen uso a su cuerpo. Dijo el mal de la humanidad al otro antes de acercarse lentamente, listo para poner al dios demonio Marvas dentro del cuerpo muerto del peliblanco. Sus habilidades serían útiles para acelerar la incineración del orden humano. Pero cuando intentó acercarse, Fou, no, el primate Murder se hizo presente para defender al cuerpo muerto de su amigo. Ya veo, dijo el falso Solomon de manera negativa. Cat Palud se volteó hacia su amigo y usó su poder y lo dividió para otorgarle una parte al humano que poco a poco empezó a despertar. Emilia Shirou se sorprendió en gran medida de estar vivo, pero la gran sorpresa fue ver a Fou como el primate Murder y al falso Solomon ante él. En ese instante, Fou volvió a su forma pequeña y se desmayó. Emilia, no, Beast /L de una vez, lo recogió antes de mirar peligrosamente al Beast primero. Goetia sonrió. ¿Qué vas a enfrentarme? Quiere comenzar una batalla de Beast y destruir la Tierra. Pero el Mystery Killer bufó. Esa no es mi misión, pero sé que serás detenido. Oh, ¿qué te hace decir eso? Los héroes siempre llegan tarde. Fue la respuesta simple del Beast /L antes de irse y dejar al Beast primero solo. Goetia bufó antes de irse, pero esas palabras resonaron en su cabeza en su caída contra Gudao y Gudako empuñando el escudo de Sir Galahad. Luego de aquel encuentro destinado, Emilia Shirou llegó a las oficinas de Selrech para pedirle un favor, que se llevara a Fou a un mundo donde su poder no fuese buscado. Un lugar donde ser feliz. La bestia de Gaia protestó en gran medida, pero la futura bestia de Alaya logró convencerlo de lo contrario. Finalmente, Fou llegó a un sitio conocido como Chaldea y sería feliz con cierta berenjena y unos jóvenes que salvarían a la humanidad de la incineración del orden humano. Por otro lado, Emilia Shirou pudo vivir una vida relativamente tranquila antes de fallecer con una sonrisa y aparecer en una tierra eterna sin límites, su mundo. Only-chan. Gritaron dos voces femeninas, que el peliblanco conocía muy bien y que tanto añoró volver a escuchar desde hace tanto tiempo. Emilia Shirou no podía pedir nada más en su vida. ¿Qué? Esas son muchas espadas. Efectivamente, como los espectadores estaban diciendo, en el aire alrededor del Mystery Killer. Una gran cantidad de espadas sin nombres de diferentes diseños se hacían presentes, espadas occidentales hasta orientales, antiguas y nuevas, pequeñas y grandes, heroicas y malignas, hasta mágicas y mundanas. Todas ellas habían venido por una sola razón, enfrentar a los cielos. Vayan. Con esa simple orden el acero de la humanidad se elevó a grandes velocidades dejando una estela azul para encontrarse con la luz celestial de los dioses en un choque de fuerzas. El público solo podía mirar maravillado como las espadas seguían apareciendo para volar y chocar contra las estrellas una y otra vez, en un bucle sin fin, en lo que parecía una infinita danza mortal ilimitada para ver quién era más fuerte. Padre está siendo igualado, dijo Nabu contemplativo. Eso no puede ser posible. Es Marduk, el más poderoso rey de los dioses. Exclamó Gaia en pánico por las palabras del hijo del dios supremo. No puedes negar lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, Gaia. Dijo Vishnu haciendo una mueca, él era uno de los que más subestimaba a la humanidad. Pero al ver que el dios del sol de los dioses ser igualado, lo hizo comerse sus palabras. Fregia bajó la mirada. ¿Qué clase de poder tiene para poder rehacer algo así? Uno bastante guay. Exclamó Kagutsuchi alzando los brazos divertido. Él fue fulminado por la mirada de Izanagi, pero al dios maligno no le importó en lo más mínimo. No sé por qué, pero ese muchacho me llena de orgullo. Nadie trató de hablar con el dios herrero nipón, aunque esa fue una pequeña pista de la habilidad del mal de la humanidad que le permitía igualar al dios supremo. El mismísimo Marduk frunció el ceño cuando efectivamente, como decían sus congéneres divinos, de que estaba siendo igualado. El dios babilónico vio que realmente lo estaban igualando en número, poder y velocidad. En ese momento decidió poner aún más poder en sus ataques, sus ojos brillaron con intensas llamas blancas como resultado. Se hizo más rápido.
exclamó Kuchulain frunciendo el ceño. Con su ojo avisor logró discernir que las estrellas aumentaban aún más su poder y velocidad. Poco a poco los demás se empezaron a percatar de ese hecho. La bestia de Alaya frunció el ceño al ver que cada vez se ponía más difícil el mantenerse igualado, pero todo se fue en mal en peor cuando una de las estrellas de luz cayó y perforó su hombro derecho, haciendo que pierda parte de su concentración. Shirou, gritó Artoria horrorizada ante el suceso. Rin y Sakura estaban igual que el rey de los caballeros. Por consiguiente, dos estrellas más lo golpearon un costado de abdomen y el otro rozó su mejilla, haciendo que tuviera heridas similares a la del dios supremo. Shirou, exclamó Medusa espantada mientras se cubría los ojos con sus garras. Ella no quería verlo herido. Beast-san, dijeron Gudako, Gudao y Macha al unísono, visiblemente preocupados por el bienestar del mal de la humanidad. El susodicho apretó los dientes y formó un puño con su mano que tenía extendida. Burst. Y entonces ocurrió, todas las armas que la bestia de Alaya mandó contra los cielos empezaron a explotar creando una pared protectora entre las estrellas y la tierra. No sería permanente, pero le daría al Beast IV/L algo de tiempo para recuperarse. Lamentablemente, el furioso vengador de los dioses, Marduk, no lo dejaría. Una nueva prueba de la humanidad ha sido propuesta. El diluvio volverá a arrasar con toda la vida en la tierra. Marduk no tiene piedad alguna. Y sigue usando autoridades contra el Beast IV/L. Exclamó Akasa asombrada por la insistencia asesina del dios babilónico. Marduk hizo aparecer su arco nuevamente y disparó una flecha a los pies del peli blanco. El susodicho la miró confundido, antes de que sus ojos se abrieran de golpe. Mi poder siempre ha sido tuyo, hijo mío, desde el momento en que naciste, dijo Ea haciendo una reverencia a Saruen Kyapsu. Todos vieron catatónicos el cómo los vientos empezaron a converger alrededor del mal de la humanidad, donde él se volvería el ojo del huracán. A la final, él sería destrozado por los vientos de la destrucción. Muere, humano, gritó Marduk con furia. Traseón, exclamó el Mystery Killer. Y entonces, Ares, el dios de la guerra, se estremeció. No, no puede ser, vociferó cuando su núcleo divino reaccionó ante la presencia de la nueva arma que se hizo presente en las manos de aquel hombre. Una espada futurista pero con un filo de 3 colores como una espada láser se hizo realidad ante la vista de todos. Sin embargo, su forma no era la de una espada sino la de un puntero láser. Y usó esa función para apuntar a los cielos por encima de él. Cuando lo hizo, un gran círculo mágico apareció por encima de la tormenta que estaba a punto de caer sobre el peli blanco. Teardrop Photon Ray. Kirinus abrió los ojos. El verdadero poder de la espada de padre. Altera miró impasible la escena. Nada mal. Boudica empezó a sudar. Usar una autoridad de un dios contra otro, qué persona más ruin, me gusta, dijo al ver que usaba el poder de un dios grecorromano. Marduk abrió su boca pero nada salió de ella, solo pudo contemplar como una espada gigante de luz formada de la autoridad del dios de la guerra Marte o Ares para los griegos caía desde los cielos para chocar contra las tormentas. Todo se volvió blanco luego de eso. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó Akasa por muchos, cuando el resplandor los cegó a todos en el estadio. Pero no tardó mucho para que todo volviera a la normalidad, en la medida de lo posible. El Mystery Killer estaba de rodillas en el suelo, parecía un milagro estar consciente de este punto. Pero a Marduk no estaba en mejor condiciones, en donde debería estar su ojo derecho, había una gran corte que instantáneamente fue cauterizado. Al parecer el ataque de la espada de Marte lo había alcanzado. Ya estoy harto de ti, tu simple existencia es un insulto para los dioses. Debo de admitir que me equivoqué contigo, y por ello he pagado, pero ahora te trataré como te mereces, como una bestia, exclamó Marduk antes de juntar sus manos. En ese momento, los cielos, la tierra y el mar se volvieron dorados. Era un mar de oro, uno que se tragaría al Beast IV/L sin piedad. Esta es... comenzó Akasa, pero debido al asombro no pudo terminar. Kagutsuchi frunció el ceño, se había mantenido al margen estos últimos momentos, pero ahora era imposible quedar callado.
Es la autoridad de Tiamat, la autoridad que Marduk robó de ella cuando él la desgarró por dentro hacia afuera y devoró su corazón sin piedad, la autoridad máxima de la tierra, el mar de la vida. Eipkal y la nivel Tereti. Ante la voz de Marduk, toda la zona donde se encontraban se volvió un mar dorado, todo excepto el lugar donde se encontraba el Mystery Killer. Este era un ataque con el poder de destruir todo el planeta, y había sido utilizado para matar a un solo individuo. Era la única manera de matar de una vez por todas a este mal de la humanidad. Pero a pesar de que un ataque de tal magnitud iba a caer sobre él, la bestia de Alaya no hizo nada más allá de quedarse arrodillado. Los humanos empezaron a desesperarse al verlo así, todos y cada uno empezaron a temer que esta sería su tercera derrota. Todos pensaron en la derrota, excepto por un solo hombre. Faker. El grito enojado del rey de los héroes resonó en todo el estadio. El hijo de Ninsun estaba de pie con sus brazos cruzados con un ceño fruncido en su rostro. Él era único que lo caería en la desesperación cuando él conocía el poder de ese Faker, y aún no lo había mostrado todo. ¿Qué haces ahí sentado? ¿Esperas morir? No te burles de mí. Y demuestra el valor de la humanidad, Faker. O yo mismo bajaré y te daré un castigo apropiado por morir de la misma manera que un pobre mestizo. Todo el coliseo quedó enmudecido ante lo dicho por Gilgamesh, antes de que una risa vacía rompiera el silencio. La risa provenía del Beast IV/L, el cual se encontraba aún de rodillas, pero en este punto no parecía tan herido como parecía ahora. Cielos, Gilgamesh. Tuviste tu momento de gloria en la singularidad de Babilonia, ¿acaso te arde tanto que tenga el mío aquí contra el dios de dioses? Dijo el Mystery Killer con una sonrisa burlona mientras se ponía de pie sin problemas, dejó escapar un profundo suspiro. Ya estoy perdido, o eso me gustaría decir. Exclamó con una gran sonrisa llena de burla dirigida al dios supremo. Marduk quedó aturdido por un segundo por las acciones de su oponente, pero los que de verdad lo dejó anonadado fue lo que el mal de la humanidad hizo a continuación. El Beast IV/L levantó su mano derecha y líneas de interfaz se sobrepusieron por encima del mar dorado. Dicho suceso dejó desconcertados a todos, pero como se dijo en el texto anterior, el más confundido con aquel acontecimiento fue el dios de dioses. No estoy interesado en morir de nuevo, y muchos menos para siempre, pero si huyo solo sería un imbécil. Por ello usaré mi último noble fantasma aquí y ahora. Exclamó Mystery Killer con una gran sonrisa, dejando en shock a los espectadores, quienes se dieron cuenta que en ningún momento la bestia de Alaya hizo presente su noble fantasma verdadero. Lo único que quiero es, dejen de derramar lágrimas. Admito que los humanos somos demasiado débiles, ergo, es nuestra persistencia ante la adversidad lo cual nos hace fuerte. Por eso yo nunca perderé contra alguien que no cree en el futuro de la humanidad. Las palabras que dijo el Mystery Killer llenaron a las personas de esperanza, quienes no pudieron evitar mirarlo con admiración. Porque esas palabras evocaban un milagro ante los ojos de todo el mundo. La única forma de evitar un ataque con el poder de dominar el planeta y arrasar con varios mundos. Maisula Dalwise Ben Unlimited Blade Works. Es cambiando las reglas del planeta mismo y rechazando al mundo. La tierra se agrietó por encima del mar dorado de la vida, y llamas azules como el cielo salieron de esas grietas como si fuese una erupción, y los envolvió a tanto a Marduk como el Mystery Killer en un resplandor de luz que cegó a todos en el estadio. ¿Qué está pasando? Es el último noble fantasma del Mystery Killer. Exclamó a casa cegada por la luz. Luego el mundo cambió. Ninguno daba crédito a lo que veían, cuando por fin el resplandor cesó. Todos tuvieron que parpadear un par de veces para estar seguros de lo que estaban viendo. Una tierra infinita de acero. Un campo de batalla con espada ilimitadas. Un mundo eterno. Las tierras áridas de Babilonia se habían ido, y fueron reemplazadas por pastizales amplios y vegetación. Incluso había altas montañas y pequeñas colinas, árboles, rocas, etc. Pero todo el bello paisaje natural era arruinado por el acero. Había espadas, un número infinito de espadas, todas y cada una clavadas como tumbas de los grandes héroes y villanos en las tierras verdes llenas de paz, cada una esperando pacientemente por una eternidad hasta un día volver a levantarse. Quizás hoy sea ese día. Esos son
Pero lo que de verdad arruinaba y al mismo tiempo se integraba con todo, eran los pequeños y grandes engranajes monolíticos incrustados en la tierra o simplemente tirados por ahí entre las espadas. Los engranajes estaban oxidados y llenos de musgo verde, además de alguna que otras plantas y flores creciendo y enredados entre ellos. Era un mundo de vida y acero, todo junto y perfecto. Es hermoso, dijo en un leve susurro Kagutsuchi mientras miraba aquel campo de espadas ilimitadas ante él. Diosas como Fregia, Morgana, Ishtar, Ereshkigal y Astraea no pudieron evitar estar de acuerdo con el dios maligno del fuego. Por el contrario, los demás dioses y seres del lado reverso del mundo, miraron horrorizados el nuevo mundo que se hacía presente ante ellos. La que peor estaba era Gaia, quien parecía que vio la verdadera forma de Medusa. Esto es, empezó a decir Marduk con los ojos abiertos, cuando se percató de que su ataque había sido neutralizado. Solo una cosa le había llegado a la mente que pudieses lograr tal hazaña. Era mi alma. Todos voltearon al escuchar la voz de la bestia de Alaya. El susodicho se encontraba en una colina, donde descansaba una hermosa espada bien confeccionada, la cual estaba clavada en una piedra junto al hombre. Este es mi mundo interno, por lo tanto es mi alma. Aclaró el peliblanco con una suave sonrisa junto a una mirada satisfecha. Él lucía mejor que antes, varias de sus heridas y las grietas en su cuerpo se habían curado un poco. Pero él parecía más divertido por la mirada que Marduk le daba. Así que era esto, lo que estabas guardando todo este tiempo. Exclamó Marduk con exasperación mientras miraba los lugares más lejanos de este nuevo mundo que se hizo presente ante él. Intercambiando individuo con colectivo. Fantasía y realidad. Interior y exterior. Verdadero y falso. La taumaturgia más recóndita, lo más cercano a una verdadera magia, un tabú entre los tabúes, misterio entre misterios, una de las cumbres de los magos. Habló la bestia de Alaya ignorando olímpicamente la mirada y el tono de su oponente. Con aquella explicación, aquellos que no sabían lo que había pasado empezaron a entender lo que el mal de la humanidad había hecho. Un reality Marvel. Dijo Marduk con veneno en su voz. Gilgamesh sonrió, su clarividencia le había ayudado a discernir este resultado. Aunque le irritaba un poco que haya sido derrotado en algunos universos paralelos del caleidoscopio por dicha magia del Faker, irónicamente era la magia más apropiada para derrotar a Dios. El rey de Uru quiso aparecer palomitas y refrescos para su persona, Enkidu y Siduri quienes estaban a su lado. Se sentía de buen humor ahora. El rey tendría su entretenimiento. Sí, ese es el único Magecraft que yo, la existencia conocida como el Beast IV/L, no, que la existencia conocida como Emilia Shirou tenía permitida. Todos abrieron los ojos al escuchar el verdadero nombre del mal de la humanidad. Artoria, Rin, Sakura, Basset y Medusa sonrieron ampliamente ante el hecho, les alegraba en gran medida que recordara quién era en realidad. Gudao, Gudaku y Macha anotaron el nombre para conseguir información de él e invocarlo en Chaldea. Lo iban a usar para hacer que el Alienbot se cagara de miedo. B. Pensamientos de Satán, no míos. Ya veo, has elegido este lugar para morir. El olor a ozono se hizo presente, los rayos se hicieron presentes y tomaron forma de lanzas, las cuales salieron disparadas hacia el humano. TCH. Las pupilas de Shirou se dilataron. Y entonces todas esas lanzas fueron interceptadas por el acero de las espadas, que cayeron del cielo como un mensaje de los cielos. ¿Qué? Vociferó el dios del sol de los dioses mesopotámicos con desconcierto. Ni siquiera había notado el acercamiento de las espadas. Los demás dioses, como Nabu, Sarpanit, Ea, etc., se encontraban de igual manera que su señor supremo. No te sorprendas mucho, a la final todo iba a terminar de esta manera. Incluso si elegía otro campo de batalla además de Babilonia, no me habría beneficiado de eso. Porque este es el lugar donde viví y morí. La única forma de enfrentar al Dios con la autoridad suprema en el universo, el Marble Phantasm definitivo, es sacándolo del mismo mundo donde su voluntad lo rige. Unlimited Bladeworks es la respuesta definitiva que tengo para darte. Tú controlas el verdadero mundo, pero yo rechazo tu existencia, por lo tanto este mundo ha sido creado, un mundo que está bajo mi voluntad. Emilia Shirou tomó la espada incrustada en la piedra ante él. La hoja de la espada resplandeció con la luz de 1000 soles.
Marduk percibió que era una nueva encarnación de Merodach, la espada del sol. El peliblanco levantó la espada de selección al rey. Así que, oh, gran rey supremo de los dioses. Artoria sonrió dulcemente al ver la espada en las manos de su amado, pequeñas lágrimas bajaron por sus mejillas ante la escena. Como no podía su más querida espada, incluso por encima de Excalibur, la espada dorada de los soñadores victoriosos. Luego, el representante de la humanidad apuntó la espada de la piedra al gran dios ante él. ¿Tienes suficientes autoridades preparadas? Espero que les haya gustado.